Este caso ocurrió en la profundidad de Rusia a finales del siglo XX. Fedor, que tenía 75 años, trabajaba como cosechador en una de las empresas rurales. Desde su infancia se dedicó a trabajos pesados. El hombre era delgado, de baja estatura y su rostro ya estaba cubierto de profundas arrugas debido a la dura vida que llevaba. Fedor tenía una esposa y 2 hijos llamados Nikolai y Mijail. También trabajaban en los campos como conductores de tractores. Esta era una familia obrera común. Fedor podía trabajar durante días para mantener a su familia. Tenía un salario pequeño, pero una vez al mes le daban una cierta cantidad de papas, cereales y varias verduras. Todo esto era suficiente para alimentar a la familia. Todos los cosechadores vivían en un pequeño edificio cerca de los campos de cultivo. Cada uno trabajaba un turno de 24 horas y luego era reemplazado por otra persona. Esa mañana, Fedor llegó al trabajo de mal humor. La vaca por la que había cuidado durante medio año había muerto inesperadamente. El anciano esperaba que la vaca le diera leche o tuviera crías, lo que sería aún mejor. Fedor soñaba con su pequeña granja de vacas, donde podría dedicarse tranquilamente a la cría de ganado y no trabajar durante días en la sofocante cosechadora. Fedor entró a la casa donde estaban sentados los demás cosechadores y vio a sus amigos, que lo recibieron con miradas preocupadas y abatidas. Por sus rostros, era evidente que no habían dormido en toda la noche. En la habitación, además de los demás, estaba el jefe de la empresa y el oficial local. Lev ha desaparecido, dijo el jefe con la mirada bajada. ¿Cómo ha desaparecido? ¿Cuándo?, preguntó Fiodor perplejo. No regresó de su turno ayer. Lo esperamos durante 2 horas. Después fuimos a buscarlo. Su cosechadora estaba parada en medio del campo, en la parte oeste de nuestro territorio, donde empieza el campo de maíz. Lev no estaba allí, dijo el oficial. Probablemente se emborrachó y se fue a casa, no se preocupen por nada, quiso tranquilizarlos Fiodor, pero el oficial lo interrumpió. No he terminado de hablar. La puerta de la cosechadora estaba arrancada y doblada como una hoja de papel. No importa lo que le vaya bebido, no tendría suficiente fuerza para hacer algo así. ¿Podría ser que un oso se lo haya llevado?, preguntó el jefe de la empresa. No hay osos aquí, nunca he visto uno en toda mi vida, dijo uno de los cosechadores. También creo que fue un oso, dijo Fiodor. No fue un oso, les digo que fueron los Yeti, insistió el cosechador, elevando su voz. Fiodor no pudo contener su risa. No era supersticioso. Había escuchado historias sobre todo tipo de espíritus malignos desde su infancia, pero nunca había creído en ellas. Ríete todo lo que quieras, dijo el cosechador, yo creo que Lev fue llevado por los Yetis. Yo solo creo en lo que ven mis ojos, respondió Fiodor con un tono brusco. Después de discutirlo, los cosechadores junto con el jefe y el supervisor decidieron que algunos irían en busca de Lesi mientras que otros empezarían a cumplir con sus deberes laborales. No podían permitirse que las cosechadoras estuvieran inactivas. La empresa tenía un plan de trabajo que debía ser llevado a cabo. Si no cumplían con ese plan, se enfrentarían a grandes multas. Además de todo eso, había que terminar el trabajo que había dejado Lesi. Cuando el jefe de la empresa preguntó a los trabajadores quién se encargaría de esa tarea, reinó el silencio en la habitación. Todos estaban asustados por la desaparición misteriosa del cosechador y nadie quería ir a esa parte del campo. Fedor, viendo cómo sus compañeros bajaban la cabeza avergonzados, se ofreció voluntariamente. Llenó su cosechadora con combustible y se dirigió lentamente hacia el campo. Su cosechadora avanzaba despacio por el camino de grava que llevaba a la parte occidental. El sol ya estaba en su punto más alto y el calor era intenso. Era principios de otoño, la época en la que normalmente se cosecha el grano. Fedor abrió la puerta de su cosechadora para que entrara un poco de aire fresco en la cabina. De lo contrario, sería insoportable estar dentro de la cabina del conductor. El anciano miraba a su alrededor y admiraba la belleza de la naturaleza.
En la distancia, se podían ver las montañas nevadas sobre las llanuras sembradas. La vista de esas imponentes rocas hacía que Fedor pensara en lo corta que es la vida humana. Esas rocas han estado aquí durante siglos, si no milenios, y a lo largo de ese tiempo han visto pasar a muchas generaciones. Cientos de personas antes que él han mirado esas montañas y han sentido las mismas emociones que él siente ahora. Y después de que Fedor deje este mundo, vendrán otros que admirarán esas montañas con la misma admiración, que seguirán aquí de pie. En el camino, el granjero se encontró con un par de granjeros pastoreando ovejas y vacas. Inconscientemente, recordó su sueño de tener su propia granja. Los pastores ya sabían sobre la misteriosa desaparición de Leslie y se apresuraron a informar a Fedor que posiblemente lo había llevado Yeti. Fedor ni siquiera los escuchó y siguió adelante. Todas estas personas solo saben difundir rumores y chismes. El anciano siempre despreciaba a las personas que no saben pensar por sí mismas y no consideraba necesario gastar su tiempo en ellos. Es mejor disfrutar de la tranquilidad y de las vistas. Mientras Fedor estaba distraído en sus pensamientos, no se dio cuenta de un montón de árboles talados junto al camino. La puerta de la cosechadora golpeó las vigas de madera con estruendo y se dobló fuertemente. El anciano se sobresaltó y se detuvo para revisar si todo estaba bien con su transporte. La delgada puerta de aleación de aluminio se movió fuertemente. Fedor recordó la historia de sus amigos sobre cómo se arrancó la puerta de la cosechadora en la que trabajaba Leslie. El anciano supuso que algo similar le debió haber pasado a él. Fedor enderezó la puerta como pudo para que al menos pudiera cerrarse con llave. A veces, los cosechadores dejaban sus máquinas en el campo por la noche. Antes de hacerlo, siempre debían cerrar la puerta para que nadie pudiera entrar en la cabina y robar la costosa cosechadora. Finalmente, el anciano llegó al lugar donde desapareció Leslie. El campo estaba arado solo a medias, y él, sin perder tiempo, se puso a trabajar. Fedor había estado trabajando durante varias horas y ya se había ido muy lejos al campo cuando un oficial de policía a caballo se le acercó. ¿Lo encontraste?, preguntó Fedor con una sonrisa, seguro de que Lesca ya había aparecido. No, no lo encontramos, respondió el oficial de policía y continuó, no encontramos a Lesca, pero encontramos huellas que llevan hacia el bosque, continuaremos buscando allí. Me uniré a ustedes cuando termine, se ofreció Fedor. Tenemos suficiente gente, es mejor que termines aquí y te vayas a casa de inmediato, no te quedes hasta tarde. Fedor, esto es serio, las huellas que encontramos no son humanas ni de osos, son algo diferente. Fedor no respondió. El oficial de policía, montando su caballo, se alejó hacia la distancia y el viejo continuó su trabajo. El tiempo se acercaba al atardecer y las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo. Fedor no tuvo tiempo de terminar su trabajo porque empezó demasiado tarde. Llevó la cosechadora hasta el campo de maíz y apagó el motor. Decidió tomar un pequeño descanso antes de regresar. Fedor se sentó junto a los campos de maíz y comenzó a preparar su modesta cena, que consistía en té de montaña, queso casero y pan negro. El campo estaba siendo refrescado por la brisa de la tarde. Sorprendentemente para él, el viejo comenzó a reflexionar si algún ser desconocido había secuestrado a Lesca. Después de todo, nuestro mundo es enorme y no se sabe qué secretos guarda en sus profundidades. Con estos pensamientos, Fedor disfrutó de su cena. Luego recogió sus cosas, las cargó en la cabina y se dispuso a partir. El viejo giró la llave de encendido, pero el motor de la cosechadora no arrancó. Lo intentó de nuevo, pisando el embrague, pero el resultado fue el mismo. Fedor salió del coche y comprobó el combustible. Uno de los tanques todavía tenía la mitad de la reserva. Entonces el problema está en otra cosa, pensó el anciano y decidió comprobar la batería. También estaba en buen estado, las baterías estaban dando corriente. Fedor estaba perplejo. Todo estaba bien con todos los mecanismos, pero la cosechadora no quería arrancar. Mientras tanto, ya había oscurecido. Intentar arreglar el coche en la oscuridad era inútil,
por lo que decidió pasar la noche en la cabina de la cosechadora y dirigirse a sus amigos al día siguiente o esperarlos por su cuenta. El anciano se acostó en la cabina, colocando su chaqueta gruesa como colchón. Si no vuelvo antes de medianoche, los chicos saldrán en mi búsqueda, pensó Fedor. ¿Y cómo me encontrarán en la oscuridad?, se preguntó a sí mismo. Decidió encender las luces para que pudieran verlo desde lejos. Sorprendentemente, las luces de la cosechadora funcionaban. Fedor supuso que era una falla temporal del sistema e intentó encender el motor de nuevo. La cosechadora seguía sin querer arrancar. Entonces el anciano dejó las luces encendidas y se envolvió en su chaqueta para dormir un poco. Toda la parte superior de la cabina del conductor era de vidrio y a través de él se podía ver todo lo que sucedía alrededor. Si el conductor estaba sentado detrás del volante, el observador externo solo podía ver su cabeza y hombros. Fedor se acostó en la cabina de tal manera que, si se miraba desde afuera, parecía que la cabina estaba vacía. Fedor se durmió rápidamente. Todavía no estaba dormido, pero tampoco estaba despierto. La chaqueta cálida, forrada con lana de oveja, lo calentó rápidamente. Pero el anciano podía sentir cómo las ráfagas frescas de viento se filtraban a través de pequeñas aberturas en la carcasa de la cosechadora. El campo de maíz donde se instaló Fayeder a veces se movía. El ligero viento nocturno pasaba por encima del campo y se deslizaba como una ola entre las hileras. Este sonido adormecía al anciano. Pensamientos caóticos se sucedían en su mente uno tras otro. Pensaba en sus hijos, en su esposa. Luego tuvo un breve sueño donde estaba sentado en su propia granja, fumando una pipa y pastoreando su ganado. De repente, recordó a Leska y su misteriosa desaparición. Fayeder quería cambiar rápidamente a otro pensamiento, pero no pudo hacerlo. De repente, su corazón latió con fuerza por algo. El ruido del campo de maíz se hizo cada vez más fuerte. A pesar de intentar quedarse dormido, una inexplicable ansiedad lo hizo entrar en razón. El anciano, a regañadientes, abrió los ojos y vio a través del techo de cristal la Vía Láctea. Fayeder aún no estaba completamente despierto. El viento se calmó. Alrededor de él, todo se volvió demasiado silencioso. La noche sin sonido era aterradora. El ser humano siempre se siente más tranquilo cuando el mundo emite sus sonidos naturales. Cuando hay silencio, el oído humano detecta cada ruido extraño y se concentra en él. Fayeder escuchó cómo susurraban las hojas del maíz y comenzó a sentir que alguien caminaba cerca de él. A veces, el anciano pensaba en asomarse por la cabina, pero tal vez no quería levantarse de su cómodo lugar o tal vez tenía miedo de ver algo. No se atrevía a levantarse. Sus pensamientos se centraban en Lyosa, en su misteriosa desaparición y en las historias sobre el hombre de las nieves. A pesar de los esfuerzos de Fedor por apartar esos pensamientos de su mente, estos se infiltraban cada vez más en su conciencia y sembraban en su corazón un miedo incontrolable e irresistible. De repente, de forma totalmente inesperada para él, Fedor escuchó claramente el sonido de unos pasos. Parecía que alguien salía del campo de maíz y se dirigía hacia su cosechadora. Justo en ese momento, las luces se apagaron, probablemente se agotó la batería. La persona que salió del bosque caminaba sobre dos patas, se podría suponer que era un ser humano. Pero por el sonido, el anciano entendió que era algo grande. Cada paso del visitante no invitado se hundía profundamente en el suelo. Este alguien era muy pesado. Un oso, tal vez, pensó el anciano. Fedor no se apresuró a rebelarse. La criatura se acercó mucho a la cabina de la cosechadora. Fedor se envolvió rápidamente en su chaqueta y ató la única puerta de la cabina al volante con un cinturón. Lo que salió del campo respiraba como un oso y olía la puerta con esfuerzo. Fedor comenzó a pensar con más confianza que era un oso. El animal caminaba alrededor de la cosechadora y cada paso suyo hacía latir el corazón de Fedor aún más fuerte. Él entendió que si el oso lo atacara, no sobreviviría. Un animal así podría destrozar su cabina en pedazos y dejarlo solo con sus huesos.
Entonces, tenía razón, pensó el cosechador para sí mismo, un oso realmente se llevó a Liosa. En cuanto él lo pensó, se escuchó una voz familiar desde el lugar donde había estado caminando la bestia. ¿Hay alguien en la cabina? ¿Igor? ¿Misje? ¿Andrei? ¿Alguien? Me estoy congelando al caminar por el campo, déjenme calentarme. Fedor reconoció esa voz. Sin duda era Leska. El anciano quería responder, pero algún sentimiento de miedo lo obligaba a mantener su lengua tras sus dientes. Su instinto de supervivencia no lo defraudó. Un momento después se escuchó otra voz. Esta voz era extraña y sonaba como si una multitud de personas que sufrían de anginas estuvieran hablando al mismo tiempo. Frío, frío, en las montañas hace frío, abajo hace calor. Abajo hay comida. Fedor, al escuchar esta voz infernal, entró en pánico y su cuerpo tembló. El anciano no sabía qué pensar. Los osos no hablan, eso es seguro. Y Leska, por muy cansado que estuviera vagando por los campos, no se metería en su cabina y respiraría como una bestia salvaje. Un momento después, la bestia se acercó lentamente al combinar y se apoyó en él. La cabina de Fedor se dobló fuertemente bajo su peso. La puerta de la cabina, que golpeó durante el día contra un montón de árboles derribados, casi se desprendió. La sostuvo la correa con la que el anciano lo ató al volante. Fedor no emitió ningún sonido. Retuvo su aliento y trató de respirar lo más suavemente posible para que la bestia no lo notara. Gracias a sus pequeñas proporciones, pudo cubrirse completamente con su chaqueta. Mientras tanto, el invitado no invitado examinó la cabina de la cosechadora. Si Fedor hubiera podido asomarse desde su escondite y ver de reojo al yeti, podría haber perdido la razón y, poco después, la vida. Se acercaba la hora del amanecer. En los pueblos cercanos a los campos de cultivo, los primeros gallos empezaron a cantar. Sorprendentemente, en cuanto la bestia escuchó esos sonidos, corrió hacia el campo de maíz. El ruido de sus pisadas hacía temblar toda la cosechadora. Las cosas en la cabina de Fedor cayeron de las estanterías y se desparramaron por el suelo. Poco después, amaneció. Pero el anciano no se apresuró a levantarse. Todavía estaba aterrorizado. Pensaba que la bestia se había escondido en algún lugar y esperaba a que Fedor, pensando que el peligro había pasado, saliera de la cabina. Así que se quedó debajo de su chaqueta hasta la hora del almuerzo. El sol estaba en lo alto del cielo cuando Fedor empezó a oír claramente las voces de los granjeros locales, los mugidos de las vacas y el trote de los caballos. El miedo del anciano comenzó a disminuir poco a poco y finalmente, con cuidado, apartó la chaqueta y miró hacia afuera. La bestia había desaparecido. El mundo volvió a ser seguro para Fedor. Regresó con sus compañeros y se enteró de que la búsqueda de leche había sido infructuosa. Fedor les contó lo que le había sucedido. Desde entonces, todos los cosechadores llevaban armas consigo y estaban preparados para la aparición repentina de la bestia. Pero desde entonces, nadie había vuelto a ver al animal.